damos la bienvenida pues, a todos ustedes, también a quienes nos acompañan a través de la virtualidad, a este momento de encuentro, que fundamentalmente es un espacio para conversar sobre uno de esos temas que redescubrimos en medio de un momento tan difícil y de tribulación como el que vivimos en los últimos años, a partir también de los últimos 2 años, a partir de la pandemia, y es el valor del encuentro, el valor del otro. Siempre estuvieron allí, pero hoy más que nunca hemos descubierto el valor que tienen las demás personas, la posibilidad de encontrarnos y de recuperar el valor de las relaciones. Hoy para hablar del tema tenemos aquí a Carlos San Pedro. Con Carlos compartimos en la facultad y también a través del grupo de estudio en Economía Civil para el Desarrollo Humano de la universidad, esta inquietud por el valor, por esa narración alternativa, digamos, esa nueva narración de la economía que tiene en cuenta el valor que tiene la otra persona como un rostro, como una persona con identidad y entre otras cosas los bienes relacionales. Damos la bienvenida a Carlos. Carlos es filósofo y magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en gerencia de entidades para el desarrollo de EAFIT y es candidato a doctor en filosofía de la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su trayectoria profesional en 3 grandes líneas de acción, desde el 2001, la gestión social en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, desarrollando procesos de formulación y gestión de proyectos. Desde el año 2011, la actividad académica y docente en el ámbito de las humanidades, profundizando en las áreas de la ética y la ética de los negocios y la concepción de la filosofía como forma de vida. Y a partir de 2013, en emprendimientos relativos a las organizaciones educativas centradas en la primera infancia, relativos a la gastronomía. Carlos, bienvenido. Y Fernando, muchas gracias, y a todos los que nos están acompañando también, agradecerles y darles la bienvenida a este espacio, especialmente agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana por permitirnos tener en esta escuela de verano un espacio dedicado a compartir lo que son todas estas indagaciones y reflexiones que en el Grupo de Economía Civil y Desarrollo venimos trabajando ya pues de unos años para acá. Nos motiva para esta conferencia el afán de aportar a la construcción de un nuevo horizonte, una nueva perspectiva para afrontar los problemas de nuestro mundo, en especial aquellos que tienen que ver con la economía. Yo tengo que ser muy claro desde el principio, voy a hablar desde la perspectiva que me permite la filosofía y cómo esa perspectiva pues se ha ido integrando en un diálogo con los compañeros del grupo, donde tenemos discusiones desde la teología, desde la economía, desde las ciencias sociales en general. El propósito de este espacio, de esta conferencia, es poner en el centro de la discusión sobre la sostenibilidad y los medios que estamos procurando actualmente para llegar a ella, a la persona humana. Como presentaron al principio, el nombre de esta conferencia es Bienes Relacionales y Encuentro, claves para una economía sostenible. Y quiero comenzar hablando de la necesidad de una nueva narrativa. Y para eso me quiero servir de un cuento de Gabriel García Márquez que publicó en el año 1970, quizás algunos de ustedes lo recuerden, que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Comienzo a leer el cuento de Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 años y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde, no sé, pero he amanecido con un presentimiento de que algo muy grave va a ocurrir hoy en este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que son presentimientos de vieja, que esas cosas no pasan. En todo caso, el hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola tan sencilla. Él contesta, es cierto, pero me he quedado en la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo muy grave que iba a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y el que ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente.
Feliz con su peso, dice: le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto?, le preguntan. Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar. Entonces le dice su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndame 1 libra de carne. Mejor véndame 2, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y es mejor estar preparado. El carnicero le despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar 1 libra de carne le dice: lleve 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo de que algo grave va a pasar en este pueblo. Entonces la vieja le responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Y así, para no hacer más largo el cuento, el carnicero vende toda su carnicería porque se riega el rumor en el pueblo de que algo muy grave va a pasar en ese pueblo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde, que hace calor como siempre, alguien dice: ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Sin embargo, dice uno: hasta ahora siempre hace calor. Sí, pero no tanto como en este momento, no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, dice alguien, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse, pero nadie se atreve a hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, mete todo en una carreta, sale y se va. Si este se atreve, dicen los del pueblo, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos en abandonar el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando: yo dije que algo muy grave iba a pasar en este pueblo y me dijeron que estaba loca. Hasta ahí el cuento de Gabriel García Márquez. Este cuento tiene tanto de cómico como de trágico. Un presagio sin mayor contenido da forma a una tragedia autogestionada. Motivados por una historia que va pasando de boca en boca, una narrativa del miedo y de la incertidumbre, los personajes van tomando decisiones de cara a materializarla, a hacer realidad la tragedia. Y es que el uso y el poder de los relatos, de las historias contadas, pasadas, de boca en boca, de generación en generación, es bastante conocido. Miren, los que somos padres o hemos podido presenciar la crianza, sabemos que en ese momento de la vida utilizamos historias para educar a nuestros hijos. Historias de personajes que traen regalos y que dan premios, o historias de personajes que pueden aparecer con un castigo si no se portan bien. En el plano familiar es muy común, pero en el plano social también. Tenemos narrativas, tenemos leyendas, tenemos historias, tenemos mitos. Por ejemplo, nosotros como sociedad nos inspiramos de vez en cuando en los héroes clásicos que están movidos por la valentía, o los héroes más contemporáneos que están marcados por un destino, pues también a veces trágico, a causa de algún superpoder. Tenemos, digamos, esas historias en las que nos inspiramos, pero el uso de historias también sirven, por ejemplo, en algunos casos, a los regímenes totalitarios, a los dictadores, a los tiranos, para que mediante la propaganda logren difundir la idea de que son ellos los salvadores del destino trágico que está afrontando su pueblo y de esa manera poder legitimar su tiranía. Las religiones también tienen sus narrativas y sus historias en las que intervienen
seres humanos, seres divinos, y en ese encuentro pues van procurando trascender a través de experiencias místicas o experiencias salvíficas. En fin, el uso de los relatos y las narrativas en general está presente en la vida de los seres humanos. Su incidencia personal y comunitaria la podemos constatar de muchas maneras, es algo que desde la experiencia directa, digamos, podemos reconocer. Y es que, como decía Ortega y Gasset, el filósofo español, las creencias, las historias nos permiten vivir y habitar en las creencias, que es donde estamos y vivimos. Nosotros también podemos decir, siguiendo a otro filósofo, Austin, que nosotros con la narrativa hacemos el mundo mediante las palabras o enunciados con que lo contamos. Es decir, las narrativas, las historias, los enunciados que ponemos a funcionar en la sociedad son efectivos, no solamente porque permiten recrear el mundo, sino porque el mundo está funcionando en esos enunciados. Sobre la naturaleza de los problemas económicos también hemos fabricado y circulado narrativas, historias, y por supuesto aún lo seguimos haciendo, las personas común y corriente, los economistas también crean historias y también crean relatos. Autores como el Nobel de Economía Robert Shiller vienen señalando el papel de las creencias y las historias en el desempeño de los mercados, planteando que la economía tiene sus propias narrativas, algunas de las cuales pueden surgir dentro de ella y otras pueden llegar de afuera y ser incorporadas. Para Shiller, una narrativa económica es una historia contagiosa que tiene el potencial de cambiar la forma en que las personas toman decisiones económicas, como la de contratar un trabajador, esperar a que los tiempos mejoren, adoptar riesgos, estrategias cautelosas, poner en marcha una empresa comercial o invertir en distintos tipos de activos. Hasta ahí Shiller. Siguiendo esta excepción de las historias o las narrativas económicas, no es descabellado considerar que quizá la narrativa económica más exitosa en los últimos 250 años es la que plantea que el motor de la economía es el autointerés, pero sobre todo el egoísmo. Y como toda historia, pues hay un protagonista, el Homo economicus, que encarna aquel tipo de racionalidad y por ende la forma de contar el relato. Los economistas italianos Luigino Bruni y Stefano Samani, que son dos de los principales autores contemporáneos que están impulsando la economía civil, caracterizan a este Homo economicus de la siguiente manera. En primer lugar, sostiene un egoísmo filosófico, es decir, ha estructurado y justificado teóricamente que la principal razón de su acción sea su propio beneficio, antepone su beneficio a todo. Su lógica es instrumental, en tanto el criterio central es la utilidad de una acción a maximizar los réditos. Si otorga un lugar a la ética, es marginal. En todo caso, aparece la ética cuando representa un beneficio o es útil para la maximización. Por eso se dice que también es oportunista. Y finalmente, considera irrelevante la identidad de cualquier agente económico, pues para la transacción y su análisis aporta poco. La economía, como la ve el Homo economicus, no tiene rostro, no lo puede tener, porque la meta de la economía no es la persona, sino que la meta de la economía está fuera de la persona. Esta narrativa del Homo economicus, esta narrativa de que la economía se mueve por el autointerés, se ha repetido, reformulado y difundido globalmente de maneras tan sofisticadas que casi hoy es imposible pensar que pueda haber otro tipo de economía. Es muy famosa la expresión del crítico literario Frederick Jameson, que dice lo siguiente, abro comillas: alguien dijo una vez que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Hasta ahí Jameson. Y la verdad es que conocemos muchas películas o series donde se acaba el mundo por una invasión zombie, una catástrofe ambiental, un meteorito que va a golpear el planeta, pero difícilmente encontramos una película donde se acabe un sistema económico concebido para la acumulación ilimitada. Es más fácil ver que se acaba el planeta. Bien, como en el cuento de Gabo, que termina con una catástrofe autogestionada,
Esta historia, esta narrativa del Homo economicus también viene presentando pues, unas consecuencias nefastas en el tema de la desigualdad, del deterioro ambiental, de la guerra, del crimen nacional. Y por supuesto, pues, en un tema tan importante como es permitir, o más bien obstaculizar, una vida floreciente, una vida en la que nosotros nos veamos desplegándonos. Miremos una cifra solamente como para ver algunas cosas relacionadas con esa narrativa. Según la FAO, cerca de 811 millones de personas pasaron hambre durante el 2020. Eso es aproximadamente 100 millones de personas más que en el año anterior, y la causa de eso es la pandemia. Además, pues hay más de 1.000 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria, y eso contrasta con otras cifras. Resulta que a esos 811 millones de personas que pasaron hambre le contrastamos una cifra como esta: 750 millones de personas sufren obesidad y más o menos 1.900 millones de personas sufren sobrepeso. Son esas cifras que contrastan. El Informe Regional de Desarrollo Humano del 2021 del PNUD señala que después de África subsahariana, América Latina es el país con mayor desigualdad. Y la CEPAL nos dice que el índice Gini, el coeficiente Gini, se ha mantenido en los últimos 10 años en un promedio alrededor del 0,46. También, según la CEPAL, el impacto de la pandemia pues, ha generado un incremento acelerado de la pobreza. Ya desde el 2014 la pobreza venía acelerándose en la región, y la pandemia lo que ha hecho es incrementar mucho más la velocidad con la que nuestras sociedades se están empobreciendo. Entonces, el 30.5% de la población vive en la pobreza y el 11.3% en pobreza extrema. Eso, en rostros concretos, son 257 millones de latinoamericanos y de habitantes del Caribe que viven en una situación de pobreza. Con relación al medio ambiente, las estimaciones del World Bank indican que apenas el 18% de la energía que usamos proviene de fuentes renovables, y que en los últimos 10 años el promedio de toneladas por persona que ponemos en emisiones de CO2 está alrededor de las 4 toneladas. Y cerca del 30% de la población mundial viven en lo que se denomina tugurios o viviendas pues, subnormales, siendo la población que se afecta más por todos los desequilibrios ambientales. Otras cifras para pasar rápidamente: en el 2020, 82 millones de personas desplazadas, la mayoría de ellas por conflictos internos o peligro, digamos, en su región, 48 millones de ellas desplazadas por violencia específicamente, y tenemos 26 millones de personas que son refugiados, que tienen el estatus de refugiados. Otras cifras alrededor de eso: el 2.6% del PIB se concentra en el gasto militar, son 10 países los que principalmente aportan esta cifra, y el año pasado tuvimos un gasto militar equivalente a 1.981 billones de dólares, solo en el 2020. Con esa cifra, con ese dinero, según estimaciones de la FAO, podemos cubrir lo que cuesta acabar con el hambre durante 17 años seguidos. Y para terminar algunas de estas cifras, pues como siempre, las mujeres son las más afectadas en esta economía basada en el relato o en la historia del Homo economicus. Dos cifras simples: por cada niño que hay que entra a la escuela, 0.98 mujeres lo hacen, y la cifra de las niñas que terminan es mucho menor. Y con el tema del COVID, obviamente también hay una afectación que se concentra más en las mujeres. En países como el Perú, casi la mitad de las mujeres que tenían un empleo lo han perdido. Estas son cifras de la CEPAL. Por supuesto, esta selección de datos nos indica aspectos que debemos corregir, pero como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, y cito al Papa, abro comillas: la esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para solucionar los problemas. Hasta ahí el Papa Francisco. Y sí es cierto que los relatos informan nuestra vida, que vamos explicándonos y haciéndonos a través de las historias que nos contamos y que les contamos a otros. Entonces también es posible contar otra historia de la economía, también es posible pensar en otra narrativa. Por supuesto, como cualquier narrativa, exige imaginación. Imaginación. Bien, hasta ahí la introducción. ¿Y por qué es importante una nueva narrativa? Porque no solamente es importante, sino también
posible. ¿Cuáles podrían ser los presupuestos antropológicos de esa narrativa? ¿Cómo se construye una narrativa nueva? ¿Quién debe dirigir el guión? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? No son preguntas fáciles, no son preguntas que se responden. Por supuesto, los elementos ideológicos y los elementos que generan conflicto están jugando también allí. Yo no me voy a quedar en esas preguntas, simplemente planteo que son preguntas posibles, porque yo quisiera ir, y recuerden que estoy hablando desde el punto de vista de la filosofía, a un posible origen de esa narrativa. ¿Cuál es una posibilidad para anclar esa narrativa? Y aquí viene pues como la parte propositiva de la conferencia. Esta parte lleva por título La vida económica como punto de partida. Entonces, lejos de tomar como base del nuevo relato un sistema modelado teóricamente y empíricamente, conviene tomar como punto de partida a la vida misma y a su protagonista, que es la persona humana. De manera que podamos hablar de actividad, pero sobre todo de vida económica, en tanto una vida humana, cualquiera, incluye en sus características ser económica, obviamente sin reducirse a la economía. La vida, como dice el filósofo español Julián Marías, es operativa. ¿Qué significa eso? Que la vida la estamos haciendo todo el tiempo, porque en eso consiste vivir. La vida es realmente un gerundio, un estar viviendo. Hasta ahí Marías. En ese sentido, nosotros, más estrictamente hablando, podemos trasladar esa expresión a una primera persona. Yo vivo viviendo con las cosas, es decir, haciéndome con ellas. Para visualizar esta manera de concebir la vida, quiero poner un ejemplo que está al alcance y a la experiencia de cualquiera, y es la satisfacción del sueño. Todos los seres humanos tenemos que satisfacer el sueño. Todos tenemos que dormir, tenemos que cumplir, digamos, unos ciclos, y cuando no lo hacemos, efectivamente pasamos una factura a nuestra salud. Cuando llega la noche, en la mayoría de los casos, nosotros nos disponemos a dormir y vamos preparando una serie de ritos. Vamos terminando las actividades que habíamos empezado o las dejamos suspendidas para continuar en el día siguiente. Tenemos un lugar en el cual dormimos, una cama, un lecho. Nos hemos creado una indumentaria para protegernos mientras dormimos, la pijama, la ropa con la que, digamos, la gente se sienta cómoda para dormir. Y tenemos unas rutinas. Por ejemplo, algunas personas llaman a sus seres queridos antes de dormir a ver cómo les fue, consultan las redes sociales, toman algunos medicamentos para poder dormir. Entonces, nosotros, en ese ejemplo cotidiano de lo que es dormir, de lo que es satisfacer el sueño, nos damos cuenta que entramos en relación con una serie de cosas, experiencias y personas, pero quiero hacer énfasis en las cosas que fueron adquiridas para tal efecto, digámoslo, unos bienes, unos servicios que tienen como propósito insertarse en una rutina tan cotidiana y tan vital como es la de vivir. Y es que nosotros vivimos de cara a las rutinas que organizamos para darle cumplimiento a nuestras necesidades. Eso en un plano muy biológico, pero no solo hablando en ese plano, en nuestra constitución, también en aspectos espirituales, simbólicos, subjetivos, mentales, tenemos diversas necesidades, tenemos diversas aspiraciones. Pensemos, por ejemplo, en lo que son las mascotas hoy y cómo nosotros desarrollamos unos vínculos significativos con las mascotas, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en algo también de corte más espiritual, como la necesidad de saber, de conocer, de comprender el mundo y nuestra relación con los libros, con las ideas. O pensemos en otras necesidades de reconocimiento. Qué tan importante es poder saludar, ser saludado por otro, ser mirado por otro, ser acariciado por otro, para poder sentir que somos importantes para alguien. No todas las necesidades o las demandas son de tipo orgánicos, y yo creo que eso pues cualquiera lo puede corroborar en la experiencia. En fin, necesitamos cosas, personas y experiencias para vivir. Eso ya lo había planteado, por ejemplo, Aristóteles en el primer libro a la Ética a Nicómaco, en el que decía que nosotros necesitamos los bienes externos, junto con los bienes del cuerpo, principalmente los bienes espirituales para ser felices. Aristóteles sabía muy bien que no se puede hacer el bien, que no se puede vivir la virtud,
sin recursos. Para hacer el bien, algún tipo de recurso hay que tener. Para procurarse la felicidad, algún tipo de condiciones, de cosas debemos tener. Ya lo planteaba Aristóteles en el libro primero de la Ética a Nicómaco. Entonces, atendiendo a nuestro ejemplo del sueño, podemos ver que en nuestra vida económica el estar viviendo con las cosas aparece también ante nosotros como una vida que tiene una doble polaridad. Por un lado necesitamos cosas y por otro lado procuramos cosas. Eso lo podemos denominar con dos categorías de corte filosófico que son la menesterosidad y la generatividad. Voy a hablar un poquito de la menesterosidad. Que los seres humanos seamos menesterosos no es una novedad, por el contrario, parece la regla general de la vida. La mayor parte de nuestra historia ha estado marcada por esa menesterosidad. En general, el acceso a los recursos ha sido limitado. Hasta 1800, digamos, hay un cambio a partir de toda la incursión de la variable tecnológica y las revoluciones industriales, pero nuestro acceso a los recursos es precario y hasta inicios del siglo XIX la mayoría de las personas pues pasaba gran tiempo satisfaciendo las necesidades básicas de su vida, el alimento, la ropa, el refugio. Pero no se trata solo este tema de la menesterosidad y un asunto restringido a las condiciones materiales para satisfacer nuestras necesidades y a los procesos históricos asociados a ello. Cuando hablamos de menesterosidad estamos hablando de algo que es constituyente de nosotros, algo que es propio de la condición humana. Y me voy a servir del filósofo Julián Marías para expresar esa característica de menesterosidad en tanto que nos constituye. Cito a Julián Marías: la circunstancialidad de la vida humana tiene como consecuencia inmediata su menesterosidad. Adviértase que no se trata simplemente de que yo me encuentre en una circunstancia o mundo, sino de que, para emplear la fórmula originaria de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Y por tanto la necesito. Se entiende para ser y vivir. Y no se entienda necesitar como sinónimo de faltarme. Yo también necesito lo que tengo, precisamente cuando se me presenta de forma biográfica y circunstancial. Lo estoy necesitando. Por eso la menesterosidad del hombre es permanente e intrínseca. Y no se reduce en modo alguno al interminable catálogo de sus privaciones, envuelve también sus posesiones, porque la posesión humana no es simple, no es un simple tener, sino un estar teniendo, es decir, nos relacionamos con las cosas mientras las tenemos, de carácter programático, que se diversifica en formas rigurosamente distintas según la calidad de lo poseído. El animal, cuando tiene lo que necesita, no necesita nada, es decir, deja de necesitar. El hombre, por el contrario, sigue necesitando en cada instante y le es menester. Y aquí Julián Marías va a explicar un poco esa palabra castiza, menester. La lengua española refleja muy finamente esto mediante la palabra menester, que viene del latín ministerium, equivalente a oficio, tarea o quehacer. Es la interpretación activa de la necesidad. Aquellas cosas que yo necesito, aún teniéndolas, me son menester, constituyen mi ministerio, mi oficio y mi ocupación. Ya que no son yo, las cosas no son yo, pero hago mi vida con ellas. Hasta ahí Julián Marías. Esta menesterosidad de la persona no es solo una menesterosidad de carácter orgánico. Entran todas las facetas de la vida, lo social, lo psicológico, lo espiritual. Claro que esta condición se presenta con todos sus riesgos e incluso con ese rasgo dramático cuando la vida se desenvuelve exclusivamente en ese momento pasivo de la menesterosidad, en ese momento de la carencia, de la necesidad. Se trata de la vida en penuria, la vida que no tiene los mínimos vitales, la vida de pobreza extrema, pero también se trata de la vida en vacuidad, la vida que aún teniendo cómo satisfacer los mínimos vitales, es una vida que no da fruto y se agota en ella misma. En ese caso, esa menesterosidad constituyente de la vida humana se ha deslizado a la indigencia. Bueno, vamos a ir avanzando. Pero no todo es menesterosidad. La vida tiene esa polaridad de las que les mencioné, la menesterosidad y la generatividad. Entonces, si queremos hacer justicia de la vida, tenemos que hablar de las dos.
Comprenderla solo desde las necesidades o la menesterosidad, pues no le hace justicia, aun cuando la estemos viendo en su ángulo positivo. A la par que vemos la menesterosidad como condición de la vida, vemos también su condición generativa. Los seres humanos actuamos y ponemos en la realidad aquello que necesitamos. Buscamos escapar de la precariedad, de la necesidad. Actuamos generando un mundo porque lo necesitamos. Los seres humanos generamos las cosas, las experiencias y sobre todo las relaciones que transforman el cosmos, es decir, lo que nos rodea, en el todo de la existencia, es decir, en algo que nos hemos apropiado nosotros. No quiere decir esto que el mundo sea la suma de las cosas, las experiencias o las relaciones a manera como de unos resultados, sino que todo eso es mundo. Esto no sería posible sin la acción del hombre, que es principalmente transformadora o, si se prefiere decir, creadora. Cuando el hombre duerme, para seguir con el ejemplo que pusimos, no solamente obedece a un ciclo biológico, sino que también crea una relación con ello, por ejemplo, al crear un ritual para dormir o al posponer la vigilia por un tiempo porque tiene otros fines, por ejemplo, irse a celebrar. Hemos creado un lugar para dormir, para descansar de manera segura, pero también hemos personificado el sueño, por ejemplo, en el dios Hipnos. Entonces, la actividad generativa nos permite expandir el mundo, nos permite hacer que el mundo además circule. El mercado hace parte del mundo y hace que el mundo circule de persona en persona, bien por el mero intercambio de los bienes o las cosas que hemos creado, o bien por el uso que hacemos de ellas para disfrutar del mundo mismo. Cuando me tomo un café con un amigo, no solo estoy consumiendo un producto con una larga cadena de valor que ahora tengo en mis manos porque he realizado un intercambio de equivalentes, sino que expando el mundo, permitiendo que se introduzca en él una conversación y un encuentro que en adelante será parte de mi haber y de mi biografía. Yo compro el café por mi amigo, compro el café para estar con mi amigo, compro el café para deleitarme en la compañía de mi amigo, compro el café porque el fin es mi amigo. En ese sentido, de una cosa tan sencilla como un café que tiene toda una larga cadena de valor, he generado una expansión del mundo al crear un encuentro con una persona que es mi amigo y, por supuesto, todos los efectos económicos que eso tiene. Entonces, la generatividad, es decir, la capacidad de poner más realidad en la realidad mediante nuestra relación operativa con las cosas, es la raíz de la economía, en tanto actividad, pero sobre todo en tanto rasgo de la vida. Tenemos una vida económica porque somos generativos. Los animales también tienen necesidades y también se relacionan con las cosas, con el entorno, con el agua, con los alimentos, con el refugio que ha dispuesto la naturaleza, pero no los vemos teniendo una economía. Nosotros sí. Y este rasgo generativo del que estoy hablando me atrevo a proponerlo como el fundamento antropológico de nuestra economía, incluso mucho antes del deseo de riqueza o de los sistemas que hemos construido para hacer que la economía funcione a lo largo de la historia. La actividad y su generatividad, por supuesto, suponen la menesterosidad, pero no se agota en ella. Tenemos las dos experiencias. La actividad que llamamos económica o la vida económica no es solo instrumental o mecánica. La generatividad de la actividad se expresa en la dación, en el don, cuyo rasgo principal es la gratuidad, es decir, carecer de condicionamiento alguno para ser realizada, incluso para ser recibida. En la vida con las cosas vivimos en el don, vivimos desde el don y vivimos para el don. Se trata de ese horizonte dativo que la generatividad tiene y que de alguna manera le pone un límite o una cota pues, a la lógica instrumental. Pensemos en el ejemplo del café. Yo en ese café, cuando tengo el encuentro con mi amigo, cuando comparto de pronto una pena, cuando comparto de pronto un momento de alegría, estoy dándome o estoy recibiendo, digamos, de la otra persona. Si lo vemos así, pues no estamos hablando solo del supuesto antropológico, Entonces la generatividad es un aspecto, digamos, visible en la creatividad, pero hay otro aspecto menos visible y aquí vamos a comenzar a conectar con la sostenibilidad. Y ese aspecto menos visible de la generatividad es el cuidado, la actividad cuidadora, que bien podría uno pensar que responde más como a esa característica de menesterosidad, porque de alguna manera el cuidar lo que tenemos nosotros y el cuidar a quienes están
con nosotros, es una especie como de obligación, de necesidad, pero yo quiero plantear que la actividad cuidadora está, si bien cerca del elemento menesteroso de la vida, está más cerca del elemento generativo porque está más cerca del don. Y lo está en el siguiente sentido, es que cuidar no solamente es mitigar la vulnerabilidad de la condición humana, eso por supuesto es cuidar, pero cuidar también es tanto cultivar y embellecer. De ahí la conexión con la generatividad y de ahí la conexión con la sostenibilidad. Cuidar y embellecer el mundo es una actividad propia de la dimensión generativa de la vida económica. No se trata solo de mantener o resguardar unos recursos, también si hablamos de sostenibilidad estamos hablando de embellecer el mundo, de cultivar el mundo. Entonces, y eso se hace en convivencia, eso no se puede hacer de manera solitaria. Entonces, al proponer este punto de partida para un nuevo relato sobre la economía, lo que se ha querido postular es que la vida es la clave de interpretación y que hasta el momento pues, es una vida que no es solitaria, sino que es convivencia. Entonces, realmente el punto de partida del nuevo relato económico no sería solamente la vida económica, que es una especie como de abstracción, sino la convivencia económica. Yo haciendo con otros mi vida, haciendo con otros mi vida en medio de las cosas, creando mundo, creando significado. Y aquí es donde aparecen los bienes relacionales, que es la categoría que intitula nuestra conferencia. Entonces, como la vida económica es convivencia, y la convivencia pasa por las relaciones sociales y personales, las relaciones que son cara a cara, las relaciones de unos grupos con otros, pues no es descabellado plantear que esa convivencia se da en distintas formas de organización. La organización familiar, la organización barrial, la ciudad y también la empresa. También la empresa, las instituciones, las corporaciones, las firmas, son formas de convivencia, porque básicamente están compuestas por personas, son comunidades de personas. Nosotros tenemos muchos mecanismos para convivir, acabo de mencionar algunos, y hay unos mecanismos especiales que han sido nombrados más bien recientemente, que son los bienes relacionales. Los bienes relacionales, de alguna manera, son mecanismos de convivencia. Los bienes relacionales nos han acompañado a lo largo de la historia, porque el ser humano convive desde siempre, pero solo a finales del siglo XX hemos encontrado las categorías para nombrarlos. Según Luigino Bruni, la categoría de bien relacional fue introducida en el debate teórico casi contemporáneamente por 4 autores. Martha Nussbaum, la filósofa norteamericana, desde el año 1986, un librito que se llama La fragilidad del bien, el sociólogo italiano Pierpaolo Donati, también en el año 86, y 2 economistas, Benedetto Gui y Carol Ullaner, en el año 89 ambos. Entonces, casi contemporáneamente de distintas esferas, la filosofía, la economía, la sociología y la teoría política, se fueron acercando los académicos a esta categoría de bien relacional, cada uno, digamos, desde sus respectivos campos. Y si bien ya más o menos hace 40 años que existe la categoría de bienes relacionales en distintas disciplinas, todavía el desarrollo de la teoría es incipiente, precisamente porque tiene muchos campos de aplicación. Entonces, los bienes relacionales de los que estamos hablando nacen o emergen de las relaciones y al mismo tiempo están hechas de relaciones. Entonces, son tanto la relación como el producto de esa relación. Y ahí hay unas diferencias entre los teóricos. Algunos enfatizan más el carácter constitutivo de la relación y otros enfatizan más el carácter emergente de lo que es el bien relacional a partir de la relación. Lo importante, más allá del enfoque teórico, que bienes privados o los bienes públicos. ¿Qué caracterizan estos bienes relacionales? Caracterizan que la persona importa, la identidad de la persona es importante. No se puede dar un bien relacional sin un cara a cara. Es importante también la reciprocidad. Todas las partes participan en la generación del bien relacional en mayor o menor medida, pero todas se benefician disfrutando del bien relacional, es decir, no hay exclusión. El bien relacional también es simultáneo, se da mientras existe la relación
Y una cosa que es muy importante, la motivación para los bienes relacionales es intrínseca. No hay un resultado externo que motive a la generación de los bienes relacionales. Es más, no se puede controlar, son emergentes, nacen, no responden a una planificación. Por eso la palabra más adecuada es nacimiento más que producción. Y finalmente son propios de la sociabilidad humana. Hay una cosa que es muy importante, al tener una finalidad intrínseca y no instrumental, los bienes relacionales se acercan a lo que la tradición clásica en filosofía denomina el bonum honestum. Es el bonum que es capaz de encontrar el bien en sí mismo, en las cosas mismas, no en la utilidad de las cosas. Y eso es importante en clave de cómo miramos, por ejemplo, la naturaleza, cómo miramos una serie de fenómenos sociales que son valiosos por ellos mismos, no porque representen una afectación del PIB o de algún indicador económico. Y es muy importante, el bien relacional introduce o hace más palpable la experiencia de reciprocidad. ¿Por qué enfatizo esto? Porque nosotros durante los últimos 2 siglos largos hemos construido una narrativa desde el Homo economicus, que es básicamente pues, alguien que sostiene pues, un egoísmo, piensa primero en sí, piensa primero en cómo los réditos de lo que hace marcan su quehacer y no es recíproco. El bien relacional implica esa reciprocidad, por ende implica otra antropología, implica otro sujeto en la relación y en la vida económica. Y incluso existe una categoría que es la del homo reciprocans, aquel que vive reciprocando todo el tiempo, así suena un poco raro, pero así se conjuga el verbo reciprocar, y ese homo reciprocans en contradicción o en contraste más bien con el homo economicus, pues genera bienes relacionales porque está más interesado precisamente en abrir la vida económica a unos fines distintos. Eso lo proponía el Papa Francisco en la Laudato Si. Si queremos transformar la economía, tenemos no solamente que reflexionar sobre los medios, sino también sobre los fines, redescubrir los fines de la actividad económica. Y el Homo Reciprocans se orienta a eso, a un redescubrimiento de los fines de la actividad y de la vida económica, y por un rasgo muy especial, y en esto tomo al filósofo alemán franco-norteamericano Dietrich von Hildebrand, que habla de la piedad. La piedad es esa característica, es esa capacidad por la cual nosotros los seres humanos somos capaces de descubrir el valor de las cosas y comportarnos en correlación a ello, es decir, ser reverentes ante el valor de la realidad. El Homo Reciprocans hace eso, vive la piedad en la actividad económica, es capaz de descubrir el valor de las cosas, es capaz de descubrir además que en ese proceso de generación de los bienes relacionales se pueden dar los otros bienes, los bienes privados o los bienes públicos, pero sobre todo, en términos de lo que estamos hablando, entiende que es posible plantear la sostenibilidad como un bien relacional. Ahí es importante porque entonces empezamos a hablar de la sostenibilidad en el marco de las personas, en las comunidades de las personas, comunidades sostenibles. Y ya vimos que una firma, que una empresa, bien puede ser entendida como una forma de convivencia, es decir, como una forma de comunidad. Entonces, no es descabellado plantear la sostenibilidad como un bien relacional, toda vez que se asocian a la generatividad, a ese aspecto o a esa característica de la generatividad de cuidar, en tanto cultivar y embellecer y, por supuesto, mitigar la vulnerabilidad, pero sobre todo porque plantea la sostenibilidad como un modo de relación. Las comunidades son sostenibles, las firmas son sostenibles, las empresas son sostenibles, los países son sostenibles, el planeta es sostenible, no tanto por los medios o los instrumentos que usemos, que son importantes, sino porque las relaciones así lo son, porque las relaciones entre esas personas, los bienes relacionales, contribuyen a esa sostenibilidad. En ese sentido, el centro de la sostenibilidad es la persona. No podríamos hablar de una economía sostenible, mucho más, no podríamos hablar de una vida sostenible para quitar, digamos, la restricción de la economía sin unas comunidades que lo son y sin unas personas que lo son y sin un hombre que en lugar de estar orientado a la satisfacción del propio interés, está más orientado
a prácticas o a esquemas de reciprocidad en la que todos caben. Esa es la relación que tienen los bienes relacionales con la sostenibilidad, que nos permiten leer esa gran meta, esa gran categoría de análisis que hoy estamos utilizando y a la que le estamos apuntando como un bien relacional y no simplemente como una meta o como, digamos, un instrumento de optimización en la gestión. Eso es todo. Muchas gracias a la Escuela de Verano, a la Universidad Pontificia Bolivariana por permitirnos compartir estas reflexiones que vienen desde el Grupo de Economía Civil y Desarrollo. Muchas gracias. Estamos abiertos también a sus preguntas aquí en la audiencia y también a quienes nos acompañan a través de los medios virtuales. Carlos, yo quiero comenzar con una pregunta. Esa realidad, como lo planteabas, partimos de un relato en el cual se ha impuesto también esa idea de sálvese, nos salvamos primero nosotros y después pensamos en los demás. Estamos viviendo un escenario en el que tenemos grandes desafíos a partir de la pandemia, a partir entonces también de relaciones en las cuales problemas como el cambio climático y otro tipo de acciones en las cuales requerimos de acción colectiva, a veces encontramos como una cierta imposibilidad. El hecho de esta coordinación entre personas son difíciles. ¿Cómo esta experiencia de los bienes relacionales puede contribuir a la gestión y a la posibilidad de construir un camino conjunto para resolver estos problemas? Quiero poner dos ejemplos porque pueden aterrizar ese concepto de bienes relacionales y cómo eso es posible. Miren, el mercado no funciona sin los bienes relacionales. O sea, pensar que una empresa, por ejemplo, va a funcionar a punta de capitales y contratos, eso no tiene pies y cabeza. Si las personas que integran la organización, entendiendo que conviven en una forma de organización que se llama empresa y que eso hace parte de la vida económica en tanto convivencia económica, si las personas que están allí no tienen camaradería, si los que hacemos parte de una organización no tenemos camaradería, y recuerden que camaradería la definían los griegos como storgé, como ese amor de los que comparten una batalla, es imposible que la organización salga adelante, porque solo con contratos y capitales no se logran los propósitos. Se logran los propósitos porque la gente los moviliza. Entonces, donde hay ese amor de camaradería, hay por supuesto trabajo en equipo y muchas otras cosas. La camaradería es un bien relacional, ¿cierto? Entonces, difícilmente podemos pensar en una organización que es sostenible porque tiene iluminación LED o tiene, digamos, fuente energética solar. Eso también es importante, muy importante, pero si no son sostenibles las relaciones que hay adentro, no es, digamos, completamente la sostenibilidad. Y en general en la economía, los bienes relacionales están presentes. Yo cuando voy a donde el doctor, yo confío, no podemos pensar en un mercado o en unas relaciones económicas, sociales sin confianza. Yo voy a donde el doctor, al especialista, confiando en que él quiere mi salud y en que el tratamiento que me va a hacer apunta a mi salud y no simplemente alargar el tratamiento para poder facturar más. Yo estoy confiando eso. Es más, en el mercado todo el tiempo confiamos que el día de mañana habrá planeta. Entonces, esos son los bienes relacionales. Confianza, camaradería siempre han existido, por supuesto, hacen parte de la convivencia humana. Lo que pasa es que crear la categoría de bienes relacionales permite a esas cuestiones que integran la convivencia humana hacerlas visibles en distintos escenarios. En la política, en la economía, en el mundo de las organizaciones y en general en los distintos análisis teóricos. Entonces, son bienes además porque son activos felicitantes, es decir, nos procuran la felicidad, tiene una carga de bondad. También hay males relacionales. Entonces, la sostenibilidad, yo creo que si la leemos en esa clave, tenemos elementos para traducirla más allá de las prácticas que ya están establecidas. Un bien relacional implica la reciprocidad y ese es un principio, digamos, de vida, vital. ¿Cómo acaba un país con la desigualdad si no hay reciprocidad? ¿Y cómo puede ser un país sostenible sin una estrategia clara de disminución de la desigualdad?
El Homo economicus no le interesa la disminución de la desigualdad, no le interesa el respeto a los derechos humanos, no le interesa el medio ambiente. Su código de lectura es otro. Al Homo reciprocans sí le interesa, ¿cierto? Al Homo que cultiva los bienes relacionales le interesa que todos ganemos. No me sirve de nada ser muy sostenible en mi ciudad, pero cuando mi empresa contamina en la otra ciudad donde tiene la planta. Eso no es reciprocidad. O no me sirve de nada pues pensar solamente en mí, porque la reciprocidad indirecta en este caso sería pensar en esas generaciones que están en el futuro. Pero como no las conozco, estoy haciendo un ejercicio de gratuidad. Estoy pensando en una generación que todavía no existe y estoy dando de mí en el presente para que esa generación tenga un bien en el futuro. Si bien ahí no hay una relación directa, hay una forma de bien relacional, hay una forma de ejercicio de gratuidad toda vez que estoy pensando en el bien de esos que todavía no existe. Entonces, el reto ahorita es obvio, seguir profundizando teóricamente, seguir descubriendo cómo funcionan los bienes relacionales en tanto mecanismos de convivencia. Pero hay un reto muy grande para las ciencias sociales y es encontrar los mecanismos operativos de esto. Yo hablé del colegaje, pero ¿cómo creamos intencionadamente bienes relacionales de colegaje en una organización? Eso es todo un reto, no hay una fórmula y yo creo que ahí hay una tarea tanto para quienes trabajan en el mundo académico, en la investigación, pero para quienes están en el día a día de las organizaciones. Hay algunas cosas que van apareciendo con claridad. El vínculo entre bienes relacionales y capital social es muy fuerte. Y en temas de construcción de capital social, si hay unos avances mayores y si hay unos instrumentos de los que nos podemos servir, yo creo que de ahí nos podemos pegar. Estamos en una tarea, estamos empezando esa tarea. Es una tarea que comienza abierta también, muy pertinente en tiempos de regreso. Justamente en algunos momentos hemos discutido sobre cómo poder también, en medio de la virtualidad, cómo justificar también la posibilidad de seguir juntos y de desarrollar esos elementos de colegaje. Es una pregunta que continúa abierta y para la cual también invitamos a sumarse pues como a esa reflexión. Carlos, muchas gracias por tu presentación y bueno, y hasta una próxima. Muchas gracias a la universidad y a la escuela de verano. Ha sido todo un placer compartir con ustedes estos temas y espero que se hayan seducido un poquito a conocer más sobre los bienes relacionales y sobre el espíritu de construir una nueva narrativa económica. Muchas gracias.